Buenos días, mis hermanos amados. Estamos aquí transmitiendo desde Marana, Arizona, del 13610 North Sandario Road, Marana, Arizona. El teléfono a llamar es el 520-682-4201. Aquí estamos otra vez, hermanos, para llevar la palabra de Dios. Todo aquel oyente, aquel que quiera sentarse y oír la palabra esta mañana, es un hermoso día para oír la palabra de Dios. Siempre es hermoso oír la palabra de Dios. Y vamos a entrar a una palabra que está en Colosenses. La epístola de Colosenses es una carta de Pablo que manda a sus colaboradores y consiervos. Entonces Pablo está dándoles una enseñanza espiritual a estos hombres de Colosa, era la ciudad. Y vamos a hacer una oración para entrar rápidamente a la lectura de la palabra de Dios, esperando que este mensaje llegue a los corazones, a sus mentes, que puedan recapacitar o meditar en ella también, ¿verdad? Recapacitar, meditar, pedirle a Dios que les dé la sabiduría de entender la palabra, porque la palabra es la que nos da la vida eterna. Sin esta palabra no va a haber vida eterna. Si esta palabra no la comunicamos, si esta palabra no la practicamos, por lo que más hagamos humanamente, no podemos entrar al reino de Dios. Yo les suplico y les pido que hagan lo más posible de leer la palabra de Dios. Compren una Biblia o busquen una Biblia, o si la tienen por ahí media empolvada o la tienen ahí en la mesa de centro o en la mesa nomás de lujo, léanla para que puedan entender qué tan hermosa es la palabra y qué tan bellas promesas tenemos en ella. Unas promesas riquísimas, exquisitas, porque la palabra de Dios es vida en abundancia, es una paz, un gozo, un sabor exquisito que nos llega al alma, ¿verdad? Cuando la practicamos, cuando vemos que Dios hace lo que Él prometió en nuestras vidas. Hermanos, vamos a hacer una oración en esta mañana por todas las cosas que Dios nos da, sus maravillas. Cada día tenemos testimonios nuevos, porque cada día Dios hace algo nuevo en nuestras vidas. Para aquellos que no conocen, aquellos que no saben orar o aquellos que no tienen con quién orar, pueden escribirme o me pueden mandar un mensaje o pueden adquirir mi teléfono. Ahorita lo voy a pasar o lo voy a dar de una vez. Es 520-250-1673. Ese teléfono está abierto 24 horas. Si usted tiene alguna necesidad, alguna petición o algo que yo pueda compartir con ustedes, que ustedes crean que yo puedo compartir con ustedes, háblenme. Yo estoy aquí para llevar el mensaje de Dios a cualquier persona. Yo sé que no soy un erudito, como lo he dicho, no soy un gran maestro, pero lo poquito que sé lo puedo compartir y puedo llevar algo de aliento para sus vidas en la palabra, por supuesto, porque sin la palabra, si yo estoy hablando humanamente, de nada sirve. Pero si yo les hablo con la palabra de Dios, si yo les explico por qué Cristo vino a morir en la cruz, eso es diferente y también me ayuda a mí a seguir adelante llevando este evangelio. Hoy, este día es un día maravilloso porque ayer estuvimos sábado repartiendo como algunas toneladas de comida a la comunidad de aquí de Marana. Dios nos ha bendecido con mucha comida, y si alguien necesita comida o necesita alimentos, háganmelo saber. Yo les puedo dar un norte, una dirección donde podamos llevar alimento o otras necesidades. También estamos ayudando a la comunidad y también a los que me escuchan en esta mañana. Pues vamos a hacer una oración en esta mañana, pidiéndole a Dios que Él nos guíe, que Él nos dé la sabiduría, el entendimiento para
que nuestras mentes se abran y para que de mi boca salgan las palabras que necesito llevar a través del mensaje de Cristo, a través del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia que tienes cada día de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos y hermanas, Señor, tanto en la carne como espirituales, Señor. Te pido, Señor, por aquellos hombres y personas, Señor, que están sufriendo alguna enfermedad, que están sufriendo alguna soledad, algún ser que ha partido, alguna pérdida humana, aquellos que están perdidos hijos, hijas, padres, hermanos, madres, aquellas personas que quieren buscar de ti, Señor, y no saben cómo encontrarte. Aquel hombre que está postrado, deshabilitado, aquel hombre que no tiene trabajo, aquel hombre que está incapacitado, aquellas personas que están en la drogadicción, en tantas cosas que los ha arrebatado de tu camino, mi Cristo. Te pido por los huérfanos, por los que están en prisión, por los que están enfermos, por los que no tienen trabajo, por los que van caminando, por los que van viajando, por aquellos que están, Señor, sin comer. Mándales el pan espiritual primeramente, Señor, y el pan terrenal. Y líbranos de toda tentación, Señor. Y que tu palabra esta mañana, Señor, llegue a nuestras vidas para que tú seas el que nos lleve a esa vida eterna, Señor, a través de tu palabra. Dame las palabras, Señor, en esta mañana para llevarlas a cabo en este medio que tú has puesto para bendición, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pedimos, Padre Santo. Amén, amén, amén. Pues hermanos, aquí estamos otra vez. Vamos a leer en Colosenses, la epístola de Colosenses, y vamos a leer del capítulo 1, versículo 3 al 6. Vuelvo a decir, Colosenses, capítulo 1, versículo 3 al 6. Y la palabra de Jesucristo, nuestro Señor, Padre, dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estaba hablando Pablo, al apóstol Pablo, a la iglesia de Colosa, para que los hermanos sean alimentados espiritualmente, darles ánimo espiritualmente. Y eso es lo que hay que hacer aquí en el Evangelio: dar ánimo, leer la palabra de todas las maravillas que Dios quiere. Voy a volver a leer el versículo 3, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Cuando hablo de santos, eran los hermanos que se habían entregado a Cristo. Todo aquel hombre que sigue a Cristo es un santo para la palabra de Dios. No santos como los que acostumbra el mundo a tener en algún nicho ahí, no. Aquí habla de los santos que están en el Evangelio, los que están activos, los que están vivos. Los que ya murieron, ellos ya hicieron su labor, ellos ya están descansando, ellos ya no pueden hacer nada por nosotros. Los únicos que nosotros podemos es a los hermanos que creen en Cristo Jesús, que predican la fe de Cristo, y con ese medio nosotros orar hacia Jesucristo para que Él interceda ante el Padre, dice la palabra de Dios. Nosotros somos obreros de Cristo, así como todos los santos que ya murieron fueron obreros de Cristo. Así como usted y como yo, de carne y hueso, también tenemos ese privilegio en hoy día de poder hacer lo mismo, de poder orar por los enfermos, de poder orar por peticiones, necesidades de la gente que tiene diario, cotidiano, ¿verdad? Nosotros los cristianos creemos en un Dios vivo, en un Cristo resucitado, en un Cristo que ya no está colgado en un madero. Él está a la diestra del Padre, dice la palabra de Dios. Él ya hizo su labor. Hoy nosotros tenemos que hacer la nuestra
Y por eso la palabra de Dios está escrita, inspirada en el Espíritu Santo, para que nosotros podamos aprender de ella y llevar. Porque muchas veces nomás, hacemos lo que nos dijeron nuestros padres o lo que nos inculcaron nuestros padres, pero la palabra de Dios no nos dice que nos digan que hagamos lo que nuestros padres nos dicen sin haber leído la palabra de Dios. Es muy importante que nuestros padres hayan leído la palabra de Dios y que nosotros también la leamos, porque Dios nos va a pedir cuentas de esos. Sabemos que nuestros padres les gusta que nosotros nos vaya bien, que hagamos las cosas bien, pero humanamente. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? También la palabra de Dios es para nuestros padres, para nuestras madres, para nuestros tíos, nuestros vecinos, toda aquella persona viva que respira la palabra de Dios, porque Dios es el único creador de todo lo que hay, de todo lo que existe. Y dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Dice el número 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Tenemos una esperanza en los cielos, dice la palabra de Dios. Aquí en el versículo 5 nos habla de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio. ¿Cuál es esa esperanza en los cielos? Si nos vamos a Juan, capítulo 5, o 14, versículo 2, ahí la palabra nos dice clara lo que Cristo fue a hacer cuando Él resucitó y descendió al Padre. Y Él, mira lo que nos dice. En Juan capítulo 14, versículo 2, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. La vamos a leer, dice así. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Quién fue a preparar lugar para nosotros? Jesucristo. Jesucristo fue a parar. Aquí está hablando literalmente Cristo en el capítulo 14 de San Juan. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuáles son aquellos que van a preparar lugar? Para aquellos los que hacen la obra de Dios, aquellos que aman a Cristo, aquellos que saben que el sacrificio en la cruz fue solamente Cristo que lo pudo hacer. Nadie más murió por ti ni por mí. Solo Cristo derramó la sangre preciosa en esa cruz para tener este privilegio de poder ir a estas moradas. Esa esperanza que nos habla en Colosenses, que Pablo dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio. Por eso nos dicen los evangélicos, por eso nos dicen los cristianos o los aleluyas, porque hablamos la palabra de Dios, porque sabemos que el Evangelio de Cristo es real, verdadero. El que no cree, muchos dicen, ay, Diosito Santo, ayúdame, pero no crees, nomás es un dicho. Cuando tú crees en la palabra de Dios, cuando tú lees, cuando tú sabes lo que Dios hizo por ti, entonces vas a ser partícipe de esas moradas que yo, la verdad, estoy esperando ese día, porque sé que Dios me ha salvado, Dios ha tenido la misericordia de alcanzar mi vida a como yo vivía, como yo era. Dios ha cambiado mi vida, así la puede cambiar contigo también. Con cualquier persona que se entregue a Cristo, Él cambia, porque hay una vida eterna que nos está esperando para sufrimiento o para gozarnos con Él. Yo quiero ir a donde me pueda gozar con mi Cristo, que su sacrificio por mí no sea en vano, porque si yo fracaso en este evangelio, mi vida va a ser en vano, mi predicación va a ser en vana, todo lo que yo hago va a ser en vano. ¿De qué caso tiene que yo esté aquí enfrente de una cámara predicando
si yo también voy a ir a ese lugar de tormento? No, mi fe es basada que yo voy a ir al lugar de gozo, al lugar donde no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, dice la palabra. Ahí quiero ir. Y los invito a que ustedes también reflexionen y puedan entender que esas moradas son reales y verdaderas. Vamos a ir a Crónicas 6:2 para aquellos que tienen la Biblia, o después pueden estudiarlas ustedes o verificar los textos. Es Segunda de Crónicas 6:2. Capítulo 6, versículo 2 dice: fíjate, esto está hablando de muchos años atrás, lo que nuestro Padre Celestial ya nos había prometido. Estas son profecías que se iban a cumplir a través de Cristo. Lo que mismo Cristo está diciendo en San Juan capítulo 14, versículo 2, o versículo 2, también lo dice en Crónicas, Segunda de Crónicas, versículo 6, versículo 2. Yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. Fíjate, esto ya nos lo venía profetizando antes de que Cristo fuera a la cruz, antes de que Cristo fuera crucificado. Como la palabra de Dios siempre es verdadera, eficaz. Por eso Pablo decía, escudriñar las Escrituras. Y no decía las Escrituras del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no se había puesto en libros, porque apenas estaban viviendo los apóstoles o los discípulos que hablaron esta palabra inspirada por el Espíritu Santo, sino que muchos años después se hicieron estos evangelios. Muchos años después de Cristo se comenzaron a hacer las Escrituras, a escribirlas, ¿verdad?, por mandato de Dios. Entonces, esta palabra, estamos hablando del Antiguo Testamento. Y cuando Pablo hablaba que escudriñamos las Escrituras, hay que escudriñar el Antiguo Testamento también. Para los que no saben, hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, de varios libros, donde están los profetas en el Antiguo Testamento. Muchos profetas, donde habla de Abraham, de Noé, de Moisés, de David, de Jeremías, de Isaías, de Daniel. Hay muchos profetas que Dios puso para llevar nuestra palabra, y la profecía de que Cristo iba a morir en la cruz. Y después de Cristo, las profecías o las promesas que tenemos es de vida eterna para aquellos que aceptamos. Por eso estamos hablando de moradas. Esas moradas son la casa celestial, es el reino eterno, es heaven, como dicen los americanos, ¿verdad? Heaven. Ahí queremos ir. Y vamos a ir otra vez a Colosenses. Quiero leer ese versículo. Es una esperanza lo que Pablo decía aquí para la iglesia de Colosenses. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ya se estaba predicando el Evangelio. Entonces los hermanos, aquellos que no habían oído el Evangelio, ya se estaba predicando. Y aquí Pablo está diciéndoles que ya habían oído de la esperanza. Y la esperanza, que es la vida eterna. Esas moradas que Cristo dijo en Juan 14:2, donde dice que Él fue a preparar unas moradas para todo aquel creyente. Qué bendición, ¿verdad? Tenemos unos versículos también. Estamos hablando de versículos positivos. Vamos a hablar de un versículo negativo para aquellos que no creen, para aquellos que no conocen a Cristo. Vamos a ir a Salmos 55:15. Vamos a ir a Salmos 55:15 a ver qué nos dice la palabra de Dios en Salmos 55:15. Para aquellos que están viendo la Biblia o aquellos que quieren, Salmos está en la mitad de la Biblia, ¿verdad? 55:15. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Salmos 55:15? Para aquellos que no creen, para aquellos que rechazan la palabra de Dios. Estas profecías son verdaderas. Por eso Dios está hablando. Si tú crees en Dios, esto va a suceder.
si no te has arrimado a la vida eterna. Dice el versículo 15, que la muerte que la muerte les sorprenda y desciendan vivos al Seol, porque hay maldad en sus moradas, en medio de ellos. ¿Para qué está hablando aquí el Salmo 55:15? Que aquellos que hacen maldad en sus moradas, en sus vidas, en lo que mora en ellos, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo que Cristo hizo. Dice que nosotros somos templos hechos para adorar a Dios. Que nuestro templo es el templo del Espíritu Santo. Si nosotros lo dañamos con el pecado, pues esto es lo que nos espera. Que la muerte los sorprenda y desciendan vivos al Seol. Fíjese, vivos al Seol, porque ese Seol ahí es donde habla la palabra de Dios, que hay muchas interpretaciones, pero estamos hablando del sufrimiento eterno. Vayan vivos al Seol, dice, es que vayamos a una vida eterna de sufrimiento. Por eso yo le digo estos versículos negativos. ¿Por qué? Porque para aquellos que no creen, esa es la esperanza de ellos, ese es el camino de ellos. Nosotros por eso predicamos e insistimos de que ustedes tienen que tener una relación con Cristo, no con la religión. La religión no salva, ni una religión salva. Lo único que salva es Cristo. Nadie puede salvar, ni otro nombre dado, dice, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Es la única esperanza. Para aquellos que creen en otras cosas, yo les ruego, les suplico, que lean la palabra, y la palabra los va a sacar de dudas, no para ofenderlos, y con todo respeto les digo ¿para qué? Para que ustedes también puedan tener esa vida eterna. Yo quiero que vayan a una vida eterna, no a una vida eterna de gozo, de paz, de alegría, donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Yo no quiero que nadie de los que están oyendo, o que apenas están enterándose del evangelio, o que ya han oído, yo no quiero que nadie vaya a una vida de sufrimiento. Vamos a ir a Salmos 43, y estos son versículos que yo les digo positivos, que nos llevan a la vida eterna. Amén. Es el Salmos 43:3. Salmos 43:3. Vamos a leerlo para que ustedes sepan las promesas de Dios, las promesas de nuestro Señor Jesucristo, ya dada antes de la crucifixión de Él. Ya nos tenía estas promesas para aquellos hombres que no pudieron ver la hazaña de nuestro Señor Jesucristo, pero lo sabían porque ellos ya habían visto los profetas que habían profetizado esto. 43:3 dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Fíjese, voy a leer otra vez. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿Cuál es esa guía? ¿Cuál es la luz? Cristo es la luz. La palabra de Cristo es la luz. Es la vida eterna. Aquí tenemos la vida eterna. No es un agravio, no es un pesar leer la palabra. Es un gozo, es un privilegio que tenemos todos los humanos de poder buscar de Dios. Por eso, gracias por las imprentas que podemos tener estas palabras. Y ahora con todas estas vías de redes, de cibernéticas, de toda esta tecnología, pues podemos ver más y podemos indagar más qué Cristo vino a hacer por nuestras vidas, cómo Cristo vino a salvarnos, por qué nos vino a salvar de tanto pecado, de tanta corrupción que hay en este mundo. Vamos a ir a Corintios, versículo 5, capítulo 1. Amén. Vamos a ir a Corintios. Aquí está. Corintios 5:1. ¿Qué nos dice Corintios 5:1? Vamos a leer la palabra de Dios.
Esta es la palabra de Dios, esta es la esperanza, esta es las promesas. La Biblia está llena de promesas para todo aquel que sigamos a Cristo. Qué bello es mi Cristo, qué hermoso es mi Cristo. La verdad, yo sin Él no puedo vivir. Nadie puede vivir sin Él. Dice 2 de Corintios 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Dice, si este cuerpo se va a deshacer, este tabernáculo que está hablando es nuestra vida, porque aquí es donde nosotros tenemos que guardar los mandamientos, las palabras de Dios en nuestros corazones. Ahora es el tabernáculo, es donde nosotros guardamos esos mandamientos que Dios ha puesto en toda su palabra, pero también las promesas también las ha puesto. Así como hay mandamientos de apartarnos del mal, también hay muchas promesas que podemos verlas día a día, que Dios las cumple a través de los días que vivimos. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. O sea que la que Cristo está hablando en Juan capítulo 14, versículo 2, que Él fue a preparar esas moradas para que usted tenga acceso a esa vida eterna incomparable. Aquí si nosotros buscamos lujos y comodidades, eso es nada lo que hay comparación de la vida que Cristo nos va a preparar allá. Aquí venimos de paso, aquí venimos caminando como el peregrino y muchas veces ignoramos que hay unas promesas, una palabra que nos está esperando en su sagrado libro para darnos la vida eterna. Eso es el mensaje de hoy, hermanos. Ese es el mensaje de que busquemos las moradas, como dice Pablo. Voy a volver a leer ese versículo, dice el versículo de Colosenses, capítulo 1, versículo 5, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya sabéis y oído por la palabra verdadera del Evangelio. Es lo que está oyendo usted ahora. Usted ya sabe que hay unas moradas, usted ya sabe que hay un privilegio si nosotros seguimos a Cristo, una vida eterna, es una promesa. Porque ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La gracia de Dios en verdad, ese es este libro. Este libro precioso es la gracia de Dios en verdad. Él nos dio aquí a su Hijo amado para que nosotros sigamos esa trayectoria, ese camino, que no nos equivoquemos. Hay muchas religiones, hay muchos caminos, pero el único camino que lleva a la vida eterna es leyendo las Escrituras, practicándolas, orando a Dios que nos abra el entendimiento a través de su Espíritu Santo. Hay dichos que dicen, todos los caminos llevan a Roma. Pues yo digo que todos los caminos llevan a Cristo, porque tarde o temprano, dice la palabra de Dios, que toda rodilla se tendrá que arrodillar enfrente de mi Cristo a compadecer ante el juicio. Toda rodilla, todos dice, todos dice la palabra de Dios. Así que el único camino para ir a la vida eterna es oír la palabra, leer y hacer y practicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial. Es la única manera, no hay otro camino. Búscale por donde le busques y hágale como le hagas, no hay otro camino. La palabra de Dios es muy clara y yo los invito y les suplico a todos los oyentes, familiares, conocidos, seres queridos, hermanos, hermanas, hijos, hijas, que busquen a Dios mientras puede ser hallado. Porque un día, así como dice Crónicas, podemos morir de repente, irnos vivos al Seol, al lugar de sufrimiento. Y no queremos.
No queremos eso para ustedes. Queremos que ustedes también podamos estar un día en la patria celestial con Cristo Jesús, que murió y que ha dado su vida para que nosotros tengamos esa dicha de estar a la mesa con Él en las bodas del Cordero, y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Dice que Él está preparando las moradas. Ahorita está preparando su morada. Usted tenga fe, tenga esperanza en esas moradas, porque aquí es desánimo, desaliento, tristezas. Muchas cosas pasan en este mundo que nos quieren apartar de las cosas de Dios, pero nosotros tenemos que estar firmes, porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice que su palabra es como espada de dos filos que entra y penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas para limpiar, para sanar, para curar todo aquello que nos estorba. Dios rompe las cadenas, Dios rompe las situaciones que no queremos estar. Dios nos da la inteligencia, la sabiduría para apartarnos del mal. Sabemos que humanamente es imposible, las tentaciones son muy fuertes, el mundo está lleno de tentaciones, de maldad, de envidia, de celos, de avaricias, de codicias, de cosas tales, adulterios, fornicaciones, y hay muchas. Entonces la carne siempre quiere hacer eso. Pero si nosotros la ponemos en la palabra de Dios y confiamos en Dios, Él nos libra de eso. Cada día, ser cristiano o ser practicante de este libro, cada día Dios nos da las fuerzas para llevar a cabo cómo vencer a la carne, cómo apartarnos del mal, en oración, en ayunos, en lectura de la palabra, en congregarnos con los hermanos, hablar, estudiar la palabra. Eso es muy bonito. Por eso yo los invito, si ustedes quieren un estudio o quieren leer la palabra, me pueden hablar. Hay otros hermanos que también están listos para hacer la obra de Dios. Ahorita nos estamos congregando en un ranchito, aquí por la calle en Green Acres, y la calle es Waterman. Es un ranchito donde nos congregamos varios hermanos y tenemos un gozo, hermanos. Nos sentimos como allá cuando la iglesia empezaba, que se juntaban los hermanos, llevábamos comida y llevamos muchas cosas y compartimos, y es bien bonito, hermano. Y crecemos nuestra fe y vemos a aquellas personas nuevas que están llegando con hambre de saber, con ganas de saber, o muchas veces dicen como nosotros, ¿por qué no conocí a Dios? ¿Por qué no conocí estas promesas antes? Es maravilloso estar en la presencia de Dios, es maravilloso confiar en Dios. No le voy a decir que no hay desalientos y cosas, sí lo hay, pero aquí estamos hermanos y hermanas que estamos orando, pidiendo por usted, pidiendo por aquellos hombres que si vemos a un hermano que está decayendo, pedimos, oramos para que se levante. Nosotros no venimos a derribar a nadie al suelo, ni a pisotearlo, al contrario. Un hermano, un cristiano tiene que levantar. Cristo nunca tumbó a nadie, siempre lo levantó, lo sanó, lo paró, al paralítico lo levantó. Así debemos de ser los hermanos, levantar al caído. A esos caídos que muchas veces decimos, este pecador, este ya hizo esto, es cuando nosotros tenemos que apoyarlo, porque el enemigo no descansa. Amén. Pues esto es todo por hoy, hermanos. Dios me los bendiga. Tengan un muy buen fin de semana. Alaben a Dios y búsquenlo mientras pueda ser hallado. Amén, amén, amén.